Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, transmitimos las 24 horas del día online. El despunte está en Spotify, Facebook y YouTube. Quiero, antes de iniciar, consignar mi saludo a gente que me escribe, como don Alex Sotelo, Creative Home Depot, y Alan Javier Reyes, que está en Orlando, Florida. Saludos a mi querido sobrino, a doña Elba Gallo, que es su mamá, a la familia Gallo. Lo mismo a doña Yolanda Obando Tapia, que es la mamá de Alan David y de Jacobo, mis hijos también. Entrando en materia, una flota de autobuses marca Yutong provenientes de China arribó a Managua para ser entregados en los próximos días. La caravana de autobuses color blanco llegó a Corinto y pasó por Chinandega, León, Nagarote, Matiare, Ciudad Sandino, Managua, hasta llegar al parqueo de la Cooperativa de Transporte 21 de enero. La información brindada por la vicepresidenta Rosario Murillo destaca que estas unidades serán distribuidas a las familias de los municipios del Viejo, Tonalá, Corinto, San Pedro del Norte, Matiare, Managua, Masaya, Pochomil, Tipitapa, Tisma, La Concepción y Nindirí. Se sigue renovando el parque vehicular de servicio colectivo, y yo sigo insistiendo que las unidades hay que cuidarlas, ¿verdad? Y un tema más que he planteado, que le den oportunidad a las mujeres que manejen los buses. Son más ordenadas, definitivamente. El gobierno anunció que realizará la ceremonia de inicio de obras de ampliación y mejoramiento del aeropuerto de Punta Oeste en el municipio de San Francisco del departamento de Managua. El nuevo aeropuerto se ejecutará en 48 meses. Será categoría 4F con capacidad de atender a 3.5 millones de pasajeros y 35,000 vuelos al año. Por otro lado, en el municipio del Viejo, Chinandega, fue capturada por la vía pública Maribel Reyes Yáñez, de nacionalidad salvadoreña, alias Conecha, miembro de las Mara M13, registra antecedentes ante la República de El Salvador por tenencia y portación ilegal de arma de fuego y orden de captura por los delitos de privación de libertad, organizaciones terroristas y homicidio agravado. La policía, en coordinación con la Oficina Central de Interpol para América Central con sede en El Salvador, entregó a las autoridades de la Policía Civil de El Salvador en el puesto del Guasable a Maribel Reyes, de nacionalidad salvadoreña y miembro del MS-13 de los pandilleros de El Salvador. Bueno, definitivamente el mal no paga, y sencillamente quien anda pensando cosas malas le pasan, y el que piensa positivo sale bien en la vida. Se están celebrando los 455 años de la Biblia. Es el libro más leído definitivamente en el mundo. La primera versión de la Biblia en español la hizo Casiodoro de Reina, con una revisión posterior del editor Cipriano de Valera. Aquí la gente dice la versión Valera, no, Casiodoro de Reina es el que la tradujo, y fue la primera versión traducida en aquella época de la Vulgata Latina. Posteriormente se han hecho otras traducciones cotejando, digamos, las copias más antiguas. Las versiones originales de lo que hoy es el Nuevo Testamento no existen, desaparecieron, y lo que hay son copias. Sencillamente así, que muchas veces fueron adulteradas
por los sacerdotes católicos que se dedicaban a copiarla, porque no había imprenta al comienzo, todavía en los primeros años del milenio del 1000, copiaban y muchas veces le ponían cosas que no son exactamente lo que dicen las escrituras originales. Y para citar un ejemplo, en uno de los libros de Pedro dice: y 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y le agregaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no están en las escrituras originales. Pero en fin, la Biblia sigue siendo el libro más leído y más apreciado por el mundo cristiano. En el islámico es el Corán, que supuestamente lo escribió Mahoma por inspiración divina, y no tanto Mahoma, sino la señora de Mahoma, la mujer de Mahoma. Mahoma le dictaba y ella escribía, pero son los libros, digamos, más apreciados en el mundo. El Antiguo Testamento se logró conservar porque en Alejandría había una gran biblioteca, de ahí se logró sacar porque se quemó, y eso da testimonio de los judíos y el origen de su religión. Recuerden que ellos no reconocen a Jesús como Salvador, pero la Biblia cristiana contiene el Antiguo Testamento, así como también el Nuevo Testamento. La Biblia empezó a escribirse por órdenes del emperador Constantino, quien escogió los libros que la iban a formar. Se eliminaron varios evangelios. El Evangelio de Pedro, que es uno de los más interesantes, fue eliminado porque Constantino consideró que la cruz de Pedro, que la cruz no hablaba, y el Evangelio de Pedro habla de que la cruz había dicho algunas palabras. Y sencillamente Constantino dijo: estos son los libros, y el que no acepte, sencillamente lo condenaban a muerte, ¿verdad? Y así quedó, digamos, la formación del Nuevo Testamento, y quien determinó cuáles eran los libros que lo iban a formar fue el emperador Constantino en el año 350. La primera Biblia traducida de la Vulgata latina al inglés fue la versión del Rey Jaime, que se lee todavía en el habla inglesa, particularmente en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Pero, insisto, la primera Biblia, la gente dice la versión Valera, no es Valera. Valera es el que la imprimió, ya había imprenta en esa época. La traducción es de Casiodoro de Reina, un obispo católico. Por otro lado, anuncian más sanciones para Venezuela. O sea, es un contraste lo que ahí está pasando. ¿Quién es el que da la seña o informa quién es el ganador? El Consejo Nacional Electoral. No se hizo así, y ha querido hacer valer Corina Machado las actas que ella tiene. Hay muchas actas falsas, adulteradas, y que no corresponden realmente a la realidad, porque no están firmadas en Venezuela ni por los fiscales ni por los miembros de la Junta Directiva. Esta Corina Machado, como le dije ayer a ustedes, ha hecho alianza con el Tren de Aragua y el Tren de los Llanos, que son grupos de pandilleros y narcotraficantes. Los ha armado y les ha pagado, y han matado policías. Hay 2 policías muertos, 47 heridos y más de 20 personas muertas en enfrentamientos. Es una reedición de lo que se hizo aquí en Nicaragua. Por otro lado, dice Venezuela que va a negociar el petróleo con los BRICS si sigue la presión de los Estados Unidos.
Estados Unidos ha amenazado con más sanciones, ¿verdad? Y han empobrecido a la sociedad venezolana con sus sanciones. Es algo similar a lo que ha ocurrido en Cuba con el bloqueo. Esta caída del Mayo Zambada y su encarcelamiento en los Estados Unidos va a traer muchas consecuencias, El Mayo Zambada ha empezado a cantar desde que llegó a los Estados Unidos y se ha podido comprobar que altas personalidades del gobierno de López Obrador están metidas en el asunto del narcotráfico, de tal manera que el gobernador de Sinaloa habría dicho que sin el apoyo de los grupos de narcotraficantes, y más que nada el Mayo, que era el más importante, nadie puede ganar una gobernación en el norte de México y en el caso de Sinaloa. ¿Por qué cayó el Mayo? Supuestamente él iba a terciar en un diferendo que hay entre el rector de la Universidad de Sinaloa y el gobernador. Entonces se fue con engaño llevado por un hijo de el Chapo Guzmán. Lo montaron en un avión y se lo llevaron directo a los Estados Unidos. Ya Estados Unidos había dicho que iba a mandar fuerzas militares a México para capturar a los que están involucrados en el narcotráfico. La verdad es que el gobierno de López Obrador le ha dado la mínima importancia a estos grupos. Hay grupos de criminales que operan, digamos, asaltando a los migrantes que van. No ha hecho nada para confrontarlo, y lo mismo a los narcotraficantes. El Mayo seguramente va a involucrar a altas personalidades del gobierno mexicano, porque una de las cosas que ha dicho es que el pasado es pasado y que se va a dedicar a informar, ahora que está en los Estados Unidos y que fue prisionero por el gobierno de Estados Unidos, quiénes son los implicados en el narcotráfico. Yo recuerdo que había un general Cienfuegos, que había sido el jefe del ejército, fue capturado en los Estados Unidos, se le abrió juicio, pero se lo solicitó Andrés Manuel López Obrador al presidente Biden y se lo devolvieron, pues no hubo tal juicio, lo cual pone en tela de duda la justicia de los Estados Unidos. Entre los implicados podría estar el expresidente Felipe Calderón, que habría recibido plata del narcotráfico, pero esto quien lo va a confirmar o negar va a ser el Mayo cuando esté dando sus declaraciones. Esta va a ser una investigación lenta. Lo mismo Peña Nieto, que fue presidente de México, también estaría implicado en recibir plata del narcotráfico para llegar a la presidencia de México. Ya en los Estados Unidos está detenido García Luna, que fue el secretario de la presidencia de México y está condenado a cadena perpetua. Definitivamente se ha confirmado que los dirigentes narcos financiaban las campañas políticas, particularmente de gobernadores y presidentes municipales, así le llaman a los alcaldes en México, por el narcotráfico. También dice el Mayo Zambada, a su llegada a los Estados Unidos, que los jefes narcos financian con plata a policías, jueces y periodistas también, ¿verdad? O sea, da la impresión, por lo que va a declarar el Mayo, que, como decía, es el narcotraficante más importante que ha tenido México, de que México se ha venido convirtiendo en un narcoestado. Este general de que yo les hablaba es de apellido Cienfuegos y fue capturado porque era protector de los jefes narcos. Hay un almirante de la Armada Mexicana de nombre Marco Antonio Ortega que también recibía plata del narcotráfico y los protegía, y habría participado en el asesinato, sus hombres, ¿verdad?,
de uno de los guardaespaldas del Mayo al momento de su captura. También se menciona al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien daba órdenes de ejecuciones. Fíjense bien, daba órdenes de ejecuciones para evitar que se hicieran públicas su participación en el narco mexicano. O sea, se ha hablado de los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, pero ahora van con el de Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, hay encubrimiento del crimen organizado en México, definitivamente. Ahora, todas estas informaciones de las que les estoy hablando, las estoy tomando del Excelsior de México, del Universal y de lo que es la prensa mexicana, que también tiene presencia en las redes sociales. Mientras López Obrador ha guardado silencio en relación con la captura del Mayo y dice que Estados Unidos no le ha dado suficiente información, el senador de Morena, César Gaviotto, reconoce que el gobierno de los Estados Unidos tiene al tanto al gobierno de México de lo que está declarando el Mayo Zambada y quiénes son los implicados definitivamente en la protección del narcotráfico. O sea, hay contradicciones en el gobierno mexicano que incluso podrían involucrar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero habría que esperar, ¿verdad? De todo esto, las investigaciones de los Estados Unidos. Los gringos lo que quieren es saber. Y hay quienes están asegurando que el Mayo Zambada se entregó a los Estados Unidos y todo ha sido un teatro con esto del hijo del Chapo, que lo habría entregado por un convenio que él tiene con la DEA y seguramente venganza, digamos, contra los altos personeros del gobierno de López Obrador implicados en el tráfico internacional de drogas. Una de las cosas que se quiere averiguar es esto del fentanilo. Hasta el momento en los Estados Unidos hay 100,000 muertos por esta droga, que es más barata, ¿verdad? Pero que es letal para los muchachos y los jóvenes que la consumen. Aquí en Centroamérica el fentanilo ha hecho acto de presencia en San José de Costa Rica y otros pueblos ticos, y ahí se miran en las calles de San José muchachos que andan caminando como zombies, igual que los que están en Filadelfia, afectados por esa terrible droga. Recuerden que se ha mencionado a Costa Rica como la bodega de la droga, ¿verdad? Y realmente, digamos, la droga le ha hecho mucho daño a la juventud en el mundo entero, y el Mayo Zambada parece que va a dar a conocer, porque México estratégicamente y geográficamente está cerca de los Estados Unidos, a los principales implicados en el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo. Hay un dicho interesante, dice: vuelve la burra al trigo. Y Almagro está pidiendo una segunda sesión de la OEA para condenar a Venezuela. Realmente, como les decía, hay muchas actas que ha presentado esta Marina Machado, que tiene, o Corina Machado, que las tiene, digamos, en una web de Inglaterra, no las tiene en Venezuela, ¿verdad? Y en ese sentido, por eso recurre Maduro a la Corte Suprema de Justicia, porque hay una campaña mediática en su contra. Incluso se llegó a decir que los Estados Unidos le ofrecieron que lo iban a exonerar de todas las culpas que ellos lo han acusado, y le iban a dar $30 millones si ponía la renuncia al gobierno de Venezuela y se salía y pedía asilo. Incluso el actual presidente de Panamá le ofreció asilo temporal, pero esto lo vería el chavismo como traición, además que Maduro no lo va a hacer ni va a obedecer ese chantaje. Pero volviendo al Mayo Zambada,
supuestamente fue llevado con engaño, pero la prensa mexicana considera esto como todo un teatro. Aquí había un acuerdo con la DEA y con el gobierno de los Estados Unidos para desenmascarar a la gente que el actual gobierno de López Obrador está implicada en la protección y los crímenes que ha cometido el narcotráfico. Vamos a ver qué pasa. Esto está que comienza en estos momentos porque se considera que el Mayo Zambada es superior como narcotraficante y en el manejo de la droga que el mismo Chapo Guzmán. Por eso les mencionaba yo que al momento de la captura del Mayo fue asesinado uno de sus guardaespaldas a fin de que guardara silencio en relación con esta situación. Miren cómo está involucrado el narcotráfico en las esferas de poder de México, que el Mayo supuestamente habría ido a Sinaloa para buscar cómo reconciliar al rector de la Universidad Nacional de Sinaloa con el gobernador, porque había rivalidades entre ellos por el asunto de poder. Este rector de la universidad ha sido aspirante continuo a la gobernación de su estado, pero no lo ha logrado. El gobernador de Sinaloa se llama Rubén Rocha y es amigo personal de López Obrador. Llama mucho la atención que tanto López Obrador como la presidenta electa Claudia Sheinbaum dieron declaraciones y hicieron una defensa cerrada de este gobernador, desmintiendo al Chapo, que lo mencionó primero, lo mismo al Mayo Zambada. Pero como decía, los Estados Unidos lo que quiere saber y la implicancia de todos los funcionarios mexicanos, no solo en el gobierno de López Obrador, sino en el de Calderón y Peña Nieto, en el tráfico de drogas. Otro que fue financiado por el narcotráfico es el gobernador de Tamaulipas. Y como dijo este gobernador de Sinaloa, sin el narcotráfico no se puede tener aspiraciones políticas en esta parte de México. De todas maneras se ha comprobado que son varios los gobernadores en México y de Morena que habrían sido financiados por el narcotráfico. Por otro lado, el Mayo habría mencionado a muchos funcionarios, incluso del gobierno y cercano a López Obrador. Vamos a ver hasta dónde llegan estas investigaciones y hasta qué punto habría una implicancia de López Obrador en todo esto, ¿verdad? De todas formas, la prensa mexicana especula, porque no hay nada oficial, de que el Mayo habría estado de acuerdo con los Estados Unidos, se entregó voluntariamente y todo esto ha sido parte de un show, ¿verdad? El Mayo está muy enfermo, tiene azúcar y realmente pasa episodios de mucha gravedad, y ahora que está en los Estados Unidos, pues en una prisión de los Estados Unidos, él va a ser juzgado en Nueva York, pues le van a dar atención médica y va a ser juzgado por el mismo juez que condenó al Chapo Guzmán y el mismo juez que condenó a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, que probablemente sea condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Aquí en Nicaragua siguen las lluvias, sigue lloviendo, o sea, no hubo canícula este año y se espera, digamos, una importante cosecha de los productos básicos. Ojalá que no se vendan todos, porque la comida está muy cara y es difícil llegar a fin de mes. De todas maneras hay noticias buenas. Esto de los buses, me ha alegrado mucho el anuncio que hizo doña Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, porque el parque vehicular se está renovando totalmente. Donde sí siento un poco de tristeza es cuando los chocan los buses y que no se ha hecho una debida supervisión de cómo deben de funcionar las unidades, tanto en Managua como
como en el interior del país, pero principalmente aquí en Managua. Yo sigo insistiendo de que le deben dar oportunidad a las mujeres para que manejen los buses. Miren, hay capitanas de aviación, a mí me tocó viajar una vez a los Estados Unidos, que son mujeres y que conducen el avión y llevan de copiloto a un varón. La conocí personalmente a una capitana salvadoreña, y fue uno de los vuelos más exquisitos que yo he tenido en mis diferentes viajes. Bueno, es todo por hoy. Voy a darle seguimiento a esto del Mayo Zambada, a ver qué más dice, a la prensa mexicana, a los periódicos El Excelsior, el Universal y Reforma, que están informando ampliamente sobre lo que está diciendo el Mayo en los Estados Unidos. Es todo por hoy y nuestra invitación para mañana a esta misma hora, más noticias y comentarios en breves momentos.